Hola, ¿qué tal, estimados seguidores a este podcast by ADM? Les saluda su servidor Arturo García y les damos la bienvenida a este episodio de nuestra segunda temporada. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y tenemos una invitada de lujo a la cual de inmediato quiero presentar, muy conocida por muchas personas dentro de la industria, la doctora Laura Batista. ¿Cómo está, doctora? Hola Arturo, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación del día de hoy. Doctora, es un gusto que nos acompañe y bueno, es muy importante el tema que hoy vamos a platicar con usted, pero antes de entrar en ello, quisiera pedirle por favor, sé que muchos la conocemos dentro de la industria, pero no quiero pasar desapercibida la oportunidad de preguntarle sobre su historia laboral dentro de la persicultura. Claro que sí, Arturo. Mira, yo soy médico veterinario zootecnista, egresada de la UNAM de México. Y después me fui a trabajar, bueno, desde que era estudiante me fui a trabajar a la parte norte, noroeste de México, a Sonora. Y desde la primera vez que entré a una granja de cerdos dije, esto es lo mío. Y voy a cumplir 42 años ya trabajando en la industria porcina. He estudiado algunas otras áreas que siento que me han ayudado mucho, como es administración de empresas, epidemiología, lo que me ha permitido pues poder dar una asesoría mucho más global. Yo primero trabajé en granjas allá en Sonora y en 1990 decido fundar Batista y Asociados, que es una empresa que se dedica a la consultoría a nivel mundial. Afortunadamente ya me toca caminar por todo el mundo y lo que hacemos es una asesoría bien integral. O sea, no nos dedicamos solamente a un punto, sino que empezamos desde bioseguridad, análisis de registros, control o eliminación de enfermedades, tanto de granjas de forma individual, perdón, como también para diferentes regiones. Hoy me toca, como les decía, viajar por todo el mundo, mucho en Latinoamérica, obviamente, pero también, bueno, yo vivo ahora en Quebec, Canadá, desde hace 20 años, pero me muevo por todo el mundo. Estoy también en Europa, obviamente aquí en Canadá. Y en los últimos años me ha tocado mucho, vamos a llamarle entre comillas, encasillarme en todo lo que es mucho control y eliminación de enfermedades, específicamente en PIRS, y obviamente trabajar mucho en bioseguridad, que ha sido muy interesante gracias a este virus, conocer los retos que tenemos con la bioseguridad y cómo no solo para este virus, sino para todas las enfermedades, cómo la bioseguridad ha ido evolucionando y la importancia que tiene en general para mejorar la producción porcina. Bueno, creo que es todo lo importante que necesita saber nuestro público el día de hoy. Doctora, quiero hacerle una pregunta que normalmente no hacemos. ¿De dónde surge el enamoramiento con la porcicultura en la doctora Laura? Por ahí nos platicó de que fue a una granja y le gustó, pero no sé desde antes cómo es que llega hasta Sonora. Te voy a contar la gran suerte que tuve yo como estudiante allá en México. Tuve 3 profesores de cerdos, los hombres más maravillosos del mundo, el doctor Lobo, el doctor Maqueda y el doctor Estefano. Cuando uno tiene la suerte de tener profesores como ellos, con esa pasión, con esa inspiración, con esas ganas de transmitir, pues ellos me transmitieron esta gran pasión por los cerdos. El doc Estefano me ayudó para irme a Sonora en guardias o en prácticas durante las vacaciones. Y bueno, y también el doc Maqueda en sus clases nos ofrecía que fuéramos con él los sábados a acompañarlo a sus granjas. Entonces, cuando tú tienes, imagínate de quién estoy hablando, estos grandes referentes también mundiales, y gracias a ellos estoy súper agradecida, ellos lo saben, hemos hecho además una amistad personal y profesional, y gracias a esa pasión, a ese conocimiento que siempre compartieron conmigo, pues me mandan a Sonora y entro por primera vez, bueno, no, yo creo que ya había entrado a granjas con el doc Maqueda, pero allá en Sonora me quedé y dije, yo regreso, y todas las vacaciones hasta que terminé la carrera regresaba a esta empresa que antes se llamaba Portec, Norson, y ahí fue mi casa. También te voy a decir que la verdad, el ingeniero Jorge Mazón, que era el dueño en esa época, también tuvo a bien recibirme y enseñarme muchísimo de lo que es la porcicultura, ya en la parte más de negocios empresarial. Así que, pues imagínate la suerte que he tenido, y de ahí N número de
grandes mentores que me han apoyado y que me han compartido su conocimiento. Así que, como te das cuenta, de ahí viene mi pasión por esta área de la medicina veterinaria. Sí, sé que nuestros escuchas no pueden ver su pasión como yo lo estoy viendo ahorita, pero bueno, a través de sus palabras seguramente están escuchando la pasión que hay en Laura Batista por la porcicultura. Así es. Muy bien, pues gracias doctora por compartir con nosotros y pues bueno, en su presentación también habló sobre Latinoamérica y precisamente de Latinoamérica queremos hablar con usted. Queremos platicar sobre los retos y oportunidades en el futuro de la porcicultura latinoamericana. Si le parece bien, quisiera arrancar con la primera pregunta a manera de introducción para todos nuestros escuchas. Y la pregunta es, ¿qué está pasando hoy en el sector porcino de Latinoamérica? Arturo, el sector está cambiando muchísimo. Es increíble ver cómo en estos 40 años hemos cambiado, pero yo creo que en estos últimos 10 años ha habido un cambio muy importante, que es que las granjas cada vez se están tecnificando más, pero también que muchas empresas pues están formando esa red de... No estamos ya separados, sino que muchas empresas ya son propietarios de muchas que eran pequeñas granjas. O sea, esa pulverización que había está desapareciendo, cada vez nos estamos integrando más y eso nos está llevando obviamente a manejar de forma muy diferente la porcicultura, una porcicultura vamos a llamarle muy moderna, que está entendiendo los retos que tenemos el día de hoy. Y vamos a decirlo, cada vez está en menos manos esa porcicultura, pero afortunadamente en manos que tienen mucha conciencia de gente que la está dirigiendo a cada una de estas diferentes empresas y que nos está llevando a todos los que trabajamos en esta área en Latinoamérica de entender, de ver una porcicultura muy diferente, de verla de forma integral y sobre todo muchos pensando en lo que es el sueño de muchos países, que es la exportación. Nos estamos yendo justamente lograr integrar todas estas pequeñas empresas que estaban cada quien por su lado, integrarnos y de esta manera tener acceso pues no solamente a lo que sería pues mejor precio en granos, mejor precio en todo lo que serían insumos, pero también en esos mercados que son mercados muy, muy interesantes, que son los mercados de exportación. Así veo que está habiendo fenómenos, países en los cuales la porcicultura no tenía ninguna importancia. Yo creo que el que más marcado es Argentina, donde siempre pensamos en Argentina como el país que producía la carne de bovinos, la mejor carne de bovinos, y hoy volteas la cara y te das cuenta que Argentina está siendo un líder impresionante, tanto en su crecimiento como en su estado sanitario, como en ser líder de producción porcina. Estamos volteando todos hacia la parte sur de nuestro continente y viendo lo que está haciendo Argentina el día de hoy con esta nueva porcicultura. Doctora, quiero, aprovechar el conocimiento que usted tiene y hoy, ¿qué es lo que vende el porcicultor latinoamericano? ¿Vende cerdos o vende carne? Porque a veces desde ahí creo que es de donde debemos de comprender la industria, ¿no? Claro, ese es un excelente punto y es un mensaje que muchos estamos intentando enviar. Que número uno, ya no nos midamos, como tú lo acabas de decir, por cerdos vendidos o cerdos destetados, sino por kilogramos de carne, que es lo que realmente nosotros vendemos. Y obviamente también enviar ese mensaje en general a todo el mundo, que ya platicaremos un poco más adelante, es eso, estamos vendiendo carne de calidad, inocua, muy nutritiva, porque también siempre ha existido algunos malos conceptos sobre nuestra carne. Entonces, el día de hoy, el cambio es a eso. Voy a cuántos kilogramos de carne, pero de una carne de alta calidad. Y eso es muy importante porque, como sabemos, pues tenemos muchos retos, no solamente la competencia con otras especies, sino también con diferentes mentalidades, vamos a llamar diferentes maneras de ver en sí qué quiere decir cómo estamos produciendo y que a veces nos ha faltado, yo creo que a nuestro propio gremio, mandar ese mensaje justamente de que nosotros estamos produciendo alimento para todo el mundo.
Ese es yo creo que, la manera en que tenemos que presentar a nuestra porcicultura, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, Arturo. Sí, que hoy somos una industria que produce carne de primera calidad, ¿no? Así es. Doctora, pues entrando ya directamente en materia, quisiera preguntarle desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que hoy tiene el porcicultor latinoamericano? Uy, tenemos un montón, tenemos muchos, probablemente uno de los más importantes de los desafíos hoy, son diferentes áreas, pero hoy, Arturo, estamos muy enfocados justamente a algo que yo mencionaba, la sanidad y la bioseguridad. Desafortunadamente, como tú sabes, pues tuvimos los brotes de fiebre porcina africana en la española y eso nos ha hecho cambiar, nos ha hecho abrir los ojos de cómo podemos hacer nosotros que ese virus no se mueva de la española, cómo tenemos que cambiar ese punto que pensábamos bioseguridad solamente es lo que está en mi granja, cómo lo manejo, sino que hoy como países, como Latinoamérica, es más como continente, la parte continental de América, cómo hemos tenido que cambiar nuestro enfoque, unirnos, que a veces no pasaba eso, todo el continente, cómo trabajar en conjunto todos para no tener esa gran amenaza que llevaría, como muchos sabemos y lo vimos ya en Europa, puede tirar grandes mercados, no solo el mercado nacional, sino el de exportación. Entonces tenemos ese punto de bioseguridad y al mismo tiempo va junto con la sanidad. Arturo, en los últimos años hemos tenido retos muy importantes con virus, más que con bacterias, más que con parásitos. Creo que si hablamos sobre ese punto en la producción porcina, tenemos muy entendido, muy manejado, sabemos cómo trabajar con las bacterias, pero desafortunadamente hemos tenido una emergencia de virus, tanto nuevos como virus que ya conocíamos y que han ido cambiando por su propia naturaleza y que el día de hoy tenemos retos muy importantes de virus que están causando pérdidas muy, muy importantes en la producción porcina. Y por lo tanto hemos tenido que cambiar ese enfoque que a lo mejor teníamos de ver las cosas de manera muy individual, a ver, manejar nuestras granjas, manejar todo el contexto de forma global, de forma integral. No quiero mencionar ninguna enfermedad en particular, pero todas ellas hemos ido aprendiendo de cada una. Hemos visto también algo que no mencioné hace rato, fue el tamaño de granjas que hoy tenemos. Es muy común el día de hoy que tenemos 10, 12 mil hembras en un solo sitio. Y eso obviamente nos lleva a tener una visión muy diferente de qué es lo que tenemos que hacer nosotros que trabajamos en la sanidad, en la bioseguridad. Cómo ver primero obviamente la exclusión de cualquier patógeno, pero si ya lo tenemos, cómo manejo esas grandes poblaciones porcinas, qué hago, qué tengo que hacer yo para poder realmente gestionarlo. Y un punto que a veces teníamos olvidado, que es también el que no salga de nuestras granjas, cuál es la responsabilidad que nosotros hoy tenemos para que si ya nos falló la bioexclusión, pues cómo gestionamos todas estas situaciones sanitarias para que nosotros tampoco contaminemos a nuestras áreas o nuestros países, como ya lo mencioné anteriormente. Ese, desde mi punto de vista, es uno de los retos que tenemos más importante, es uno de los retos que nos está llevando a tener números, o sea, una baja en los números que teníamos, que lográbamos alcanzar, o que tú puedes medir cuando te encuentras con sistemas muy sanos, muy bien manejados, contra otros sistemas que no hemos podido llegar a hacer una gestión correcta. Nuevamente, tú lo dijiste, yo ya no les hablo de lechones destetados, sino de kilogramos vendidos. Y cuando pones esos retos, muestras esos números, pareciese, tú dices, no, es que esto es muy complicado y se está logrando no solo en Latinoamérica tenemos excelentes empresas, pero son números que se manejan en el mundo y que yo creo que son los retos, que son cuando hagamos un benchmarking, compararnos con eso, con lo mejor para decir, ok, esto es lo que yo debo producir. Yo creo que ahí es donde tenemos hoy retos muy, muy importantes y que poco a poco vamos entendiendo. Últimamente, esto es algo maravilloso. Tenemos un instituto que se dedica única y exclusivamente a la bioseguridad porcina.
Es un instituto que se creó con el doctor De Wolf y el doctor Jean-Pierre Vaillancourt aquí en Quebec y el doctor allá en Ghent, y donde tenemos una gran cantidad de miembros, y en vez de estar cada quien inventando el hilo negro, nos hemos unido justamente porque vemos que la bioseguridad juega un papel súper importante para el control de todos estos retos sanitarios a los que nos enfrentamos el día de hoy. Bueno, pero doctora, hoy nos ha hablado de ese desafío que en todos los países tenemos, las enfermedades, pero ¿cómo producir ante otro desafío que le quiero plantear? La restricción de antibióticos. ¿Cómo producir cada vez mejor calidad y las herramientas que los veterinarios usábamos o estamos acostumbrados a usar? Hoy tienes restricciones como los antibióticos. Arturo, yo creo que eso es algo que desde la escuela nos enseñaron. Los antibióticos son para curar, no para prevenir. Y todo el mundo estamos acostumbrados a meter antibióticos, cantidades de antibióticos, que yo estoy completamente en desacuerdo en mis asesorías, en los cursos, porque además me toca ser profe en diferentes universidades. Justamente yo les he dicho, estas restricciones, cuando no las vives, y a mí me toca vivirlo cuando voy a Europa, piensas que no van a llegar, que entonces te puedes cubrir con estas cantidades de antibióticos, que a mí me parece increíble lo que hoy seguimos utilizando en Latinoamérica. Se los he dicho a muchos colegas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que tenemos que aprender a trabajar adecuadamente, o sea, regresar a las bases de cómo manejar a mis animales, cómo hacer diagnóstico. Ese es un punto que teníamos muy olvidado, entender realmente qué pasa en la granja y cómo voy a trabajar con esas diferentes patologías que tengo. Y eso viene desde, bueno, ¿dónde compro mi semen? Estoy seguro que tengo una calidad adecuada y cómo manejo mi reemplazo. Eso pareciera muy básico, pero eso, si tú haces eso correctamente, esta restricción de antibióticos, cada vez les digo, tenemos que prepararnos más y más porque lo estamos viviendo en algunos países donde pues también no solo se han restringido los antibióticos, sino algunos otros productos que nos ayudaban mucho para controlar las diarreas porque ya no estábamos utilizando antibióticos. Entonces regreso a lo mismo, tenemos que empezar a pensar de una forma diferente, que es cómo trabajo con la inmunidad de mi hato, cómo logro yo que mis animales estén protegidos contra todos estos diferentes bacterianos sobre los cuales ya solamente voy a poder trabajar como deberíamos de trabajar con los antibióticos, de manera curativa. Ese es un reto que se nos viene en Latinoamérica muy fuerte, porque también estamos muy acostumbrados a que muchas de las empresas que nos venden alimento nos medican nuestro alimento, y yo estoy, y ellos lo saben, lo he platicado mucho, yo creo que esto es trabajar de forma global. Pues yo necesito, en todo caso, soy yo la veterinaria, la consultora que voy a solicitar porque tengo un problema. Entonces, ese va a ser otra vez un cambio muy importante, y desde mi punto de vista, hoy, Arturo, no es solamente con los que ya estamos en el campo, sino que nuestras generaciones, nuestros futuros reemplazos comprendan que el giro es muy diferente, porque de que va a llegar, de que en algunos países donde ya exportamos lo sabemos, y ese reto va a ser un reto importante. Se viene un reto difícil, pero ya lo vimos en todos los países, se sigue produciendo bien, pero utilizando herramientas diferentes. Sí, sí, afortunadamente, como usted lo dice, doctora, digo, está el desafío, pero si nosotros como veterinarios somos la primera línea de crear esa conciencia, probablemente este desafío que hoy vemos de dejar de utilizar los antibióticos como promotor de crecimiento, como dándoles un uso más allá de lo terapéutico, pues vamos a poder salir adelante, ¿no? Efectivamente, esa es una tarea que tenemos como responsabilidad de nosotros, médicos veterinarios. Doctora, hay dos temas que quisiera su opinión. Hoy hay muchos ambientalistas, mucha gente preocupada por el bienestar animal y por el medio ambiente. Los voy a tocar un poco en contexto porque hoy creo que todos sabemos de la influencia que hoy tienen los diferentes medios de comunicación sobre bienestar y medio ambiente, bienestar animal. ¿Usted lo ve como un desafío? ¿Qué piensa sobre estos dos temas? ¿Cómo van a cambiar dentro de la porcicultura? Cambios también muy importantes que se vienen, porque mira, la realidad es que yo creo que ahí hemos fallado nosotros como gremio, como porcicultores per se, porque se nos han impuesto regulaciones que a veces no tienen ningún sentido.
Yo creo que bienestar animal, el otro día tuvimos una charla muy interesante que nos presentaron en un congreso donde nos decían, no, pues es que la hembra tiene que tener 2 metros cuadrados de libertad. Bueno, ¿y por qué no me hablas mejor de la temperatura que debe tener esa hembra, de que debe tener una buena calidad, un buen alimento? O sea, se han ido sobre medidas que son importantes, sí, porque para, como tú dices, para muchas personas ver animales en jaulas, si nosotros no hacemos esta tarea de explicar por qué pueden estar en jaulas, yo creo que está muy bien que nos vayamos a libertad. Yo vengo de hace 42 años donde muchas de las granjas se manejaban en corral, pero yo creo que tenemos que cambiar esa idea de qué es ese bienestar animal, qué significa realmente el bienestar animal. Vuelvo a repetir y mucha gente dice que siempre abro la puerta y creo controversia en que nosotros que trabajamos en las granjas a veces nos olvidamos de lo que es bienestar animal y que nosotros mismos deberíamos de poder trabajar o pensar o cuando se hacen estas legislaciones poder realmente involucrarnos para ver qué es bienestar animal y sobre todo porque muchas veces todas estas regulaciones vienen de generaciones de nuevas que probablemente les causa, generaciones que no han tenido la oportunidad de ir al campo. Para mí eso es súper importante, que vean realmente cómo trabajamos, cómo producimos, cómo realmente tratamos muy bien a nuestros animales y entonces que esas regulaciones de bienestar lleven congruencia con lo que estamos haciendo y no con los sentimientos, porque muchas veces está relacionado con los sentimientos. Y lo otro que sí es muy importante, la verdad, Arturo, y creo que habíamos dejado de lado, es cómo manejar el medio ambiente. Eso sí, yo creo que estamos en un mundo complicado, en un mundo difícil. Pero mira, el otro día me tocó una experiencia muy interesante. En Valencia hay un museo que se llama Museo del Mundo. Y entonces contestas ahí todo lo que haces tú en tu vida y cómo, según tú, estás haciendo todas estas cosas en favor del medio ambiente y cómo impacta cada una de tus actividades. Y bueno, yo salí reprobadísima porque estoy reprobada porque como viajo mucho, viajo unas 30 semanas al año, pues mi huella de carbono en el avión, así haga todo lo que hago, que yo no uso el carro aquí, que compro puras cosas, yo produzco mi verdura, etcétera, pues ahí no estamos cooperando. Entonces, entendamos ese balance. Hoy a mí me parece sensacional. Estamos utilizando el agua, la estamos reciclando, estamos creando apoyo, estamos creando trabajo para nuestras comunidades. Algo que nos habíamos olvidado, pero que también cuando no se entiende correctamente, pues empiezan los problemas y yo creo que tanto tú como toda nuestra audiencia lo sabe, de que no puedo conseguir un permiso para poder crecer. Cuando otra vez volvemos al inicio de esta charla, nosotros estamos produciendo alimento, sí, que tenemos puntos de oportunidades en la porcicultura, sí, pero a mí me pasa mucho con mis productores que me dicen, Laura, es que yo llegué aquí hace 40 años, yo puse mi granja aquí, pero la ciudad creció y ahora está cerca de mí y no les gusta el olor. Entonces, que por más que hagamos, pues siempre va a quedar con mucho que trabajemos en la granja. Bueno, entonces ahí es donde dices, bueno, yo estaba aquí antes, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero ahí es donde creo que tenemos que platicar más con toda nuestra audiencia, con nuestros consumidores, nosotros ser conscientes de hasta dónde podemos manejar ese medio ambiente, pero también que no se nos pueden imponer cosas que a veces pues son imposibles cuando estamos en la porcicultura. Vuelvo a lo mismo, yo creo que si te fijas, a mí me gusta mucho hablar de educación a cada uno donde nos corresponda, porque en base a esa educación yo creo que todos vamos a poder entender mejor esta producción porcina moderna y hacia dónde vamos. Sí, así es, doctora, entenderla y encontrar un balance, ¿no? Finalmente, digo, a mí me ha tocado, usted también conoce la Piedad siempre ha sido líder en producción porcina y hoy es claro lo que usted comenta, ¿no? Que las granjas tienen muchos años, está cerca la población y bueno, parecería que es algo, voy a llamarlo así, es algo malo en lo que hoy se han convertido las granjas cuando fueron motor para el crecimiento de esa zona, ¿no? Finalmente, La Piedad, todos lo conocemos o muchos lo conocemos por el gran desarrollo que tuvo con la porcicultura.
Exactamente, ese es un reto. Otra vez yo digo que nosotros tenemos que ser nuestros embajadores y explicar exactamente qué pasa y a dónde vamos, porque es claro hoy en muchos de nuestros países que poderte mover, no puedes mover tu granja, hay quien lo ha hecho, pero esos ya cada vez tenemos todavía sitios que le llamaríamos bioseguros, donde tal vez no estaríamos cerca de poblaciones, pero regresamos a lo mismo, debido a toda la legislación que existe el día de hoy no podemos conseguir esos permisos para poder construir estas nuevas granjas o moverte de sitio. Entonces, todo, otra vez, como tú dices, tiene un balance muy importante, Arturo, así es. Un reto, otro reto más para la porcicultura. Así es. Doctora, queriendo llevar la plática algo más amable, que no se queden solo nuestros porcicultores con los retos, ¿qué oportunidades ve usted en Latinoamérica para la porcicultura? Grandes oportunidades, la verdad, yo creo que ese es otro punto bien importante que nosotros tenemos, que es podemos seguir produciendo mejor en el mismo espacio. O sea, si nosotros nos volvemos más eficientes, necesitamos pensar en cómo volvernos más eficientes. Algo que tiende a olvidarse es que el 70-80% del costo de producción sigue siendo el alimento. Entonces ahí es donde tenemos que volvernos muy, muy efectivos, es donde todavía, mira, hoy tú vas a las granjas y en general ya los registros del área de gestación maternidad los tenemos a la perfección, pero no estamos trabajando todavía sobre el punto más importante, el área de crecimiento, que es donde se lleva otra vez también no solo el costo de producción, sino también la cantidad de alimento. Yo veo que ese es un área muy importante que nos va a volver, obviamente, mucho más, va a ser mucho más rentable. Y las oportunidades que yo veo es pues la exportación, pero si no somos extremadamente productivos, pues vamos a seguir compitiendo con diferentes precios que son, te pongo un ejemplo, México está importando casi el 50% de sus cerdos, ¿no? ¿Por qué? Pues yo el otro día estaba ahí filosofando y me dijo un productor, no, Laura, lo que pasa pues es que es más barato, no es que no querramos crecer aún y con los retos que hemos platicado, es simple y sencillamente que estás compitiendo con un mercado diferente. Entonces yo creo que para mí necesitamos volvernos más productivos, o sea, en el mismo espacio producir más kilogramos de carne, porque también sabemos que, bueno, yo aprendí que lo que tengo que hacer es controlar lo que yo puedo controlar. El precio del maíz, de la soya, todo esto, híjole, eso dependemos mucho de, pues todos lo sabemos de dónde viene todo eso, pero si nosotros logramos producir más, tenemos una oportunidad. Yo voy a Europa o como te digo, a grandes empresas que están produciendo muy bien o el día de hoy y están destetando 250 kilogramos, están vendiendo casi 4,000 kilogramos por hembra, pues eso obviamente te hace muy, muy eficiente. Entonces, oportunidades de mejor producir, de buscar esos mercados, si logramos, vuelvo a lo mismo, países que son que de ya desde siempre, y lo vemos con Brasil, ¿no? Ellos pues no tienen muchas enfermedades que tenemos en el resto de Latinoamérica y eso te abre un mercado, te abre oportunidades muy importantes. Con gusto veo también que cada vez nuestros productores se juntan, tienen sus asociaciones, ya no son diferentes, aquí que yo tengo un pedacito de asociación y tú otro, sino todos juntos, justo para poder acceder a mercados, a muchos mejores mercados. Y eso yo creo que es muy bueno. Vemos varios países que ya pudieron abrir sus puertas gracias a los controles sanitarios, que están abriendo sus puertas a irse a otros países que están dispuestos a pagar por la calidad, porque en Latinoamérica tenemos excelente genética, excelente calidad de carne y eso pues nos abre a mercados que son muy interesantes, como sabemos, sobre todo Asia es un mercado que solicita mucho una calidad de carne muy específica, tamaño de lomo, de jamón, y nosotros lo vemos, que esas son oportunidades y cada vez veo más a mis productores conforme camino en toda Latinoamérica, muy interesados en no solo aumentar el consumo local, que obviamente siempre lo vamos a poder hacer, pero también tener del otro lado su mercado internacional, que para todos sabemos que pues es más rentable, vamos a llamarle en ese punto. Entonces todavía existe muchas oportunidades para Latinoamérica definitivamente.
Doctor, hay una pregunta que mientras usted hablaba me ha dado vueltas en la cabeza y no quiero pasar la oportunidad de hacerla. Dime. ¿Qué piensa sobre los aranceles que se habla en los medios que va a tener la carne de Norteamérica? ¿Lo ve usted como una oportunidad? Pues mira, claro que va a ser una oportunidad si ponen esos aranceles, porque obviamente pues va a aumentar mucho el precio. Lo que pasa es que esta situación política que estamos viviendo, y ahora a mí, Arturo, me toca porque vivo en Canadá y soy mexicana, entonces me toca por los dos lados el golpe y cada vez lo analizo más. Pero, pues mira, ahí yo creo que vamos a tener que ver si realmente sucede lo que se dice el día de hoy, pero obviamente que sería una oportunidad extremadamente interesante porque todos los países están esperando ver si esto va a suceder y si entonces va a haber un mercado, pues un mercado de oportunidad. Lo que pasa es que ha sido tan cambiante este año, como todos sabemos, ha sido tan cambiante la situación política, no solo en Estados Unidos, no, hoy nosotros curiosamente somos un país muy interesante acá en Canadá y hoy se acaba de desencadenar la nueva cadena para nosotros elegir a nuestro primer ministro, porque aquí así somos, o sea, aquí no, si no está haciendo bien las cosas, pues pidieron la renuncia de nuestro primer ministro y se pueden lanzar las elecciones cuando sea. Y todos están haciendo esa campaña justamente de eso. Se van a abrir oportunidades con esto que pareciese algo que nos va a perjudicar. Bueno, no, eso nos lleva al consumo local importante a precios que pueden ser más competitivos. Entonces, pareciese ser que dentro de esta tormenta que vemos para nosotros en la porcicultura pudiese abrirse la oportunidad de nuestro mercado nacional en cada uno de nuestros diferentes países. Definitivamente sí, va a ser interesante ver qué nos depara el resto de este año. Vamos viendo a ver qué pasa, Arturo. Sí, hoy es diríamos, doctora, una oportunidad por confirmarse, por llamarlo así. La verdad es que se ha venido retrasando la decisión, pero digo, yo escucho a muchos de nuestros porcicultores y los veo como que lo ven como una oportunidad. Nuestro consumo per cápita viene creciendo, pero bueno, mientras no sea un hecho consumado, está solo la posibilidad, pensaría yo. Así es, eso es lo interesante, como lo mencionas tú, que hoy nuestros gobiernos nos están apoyando muchísimo, todos los gobiernos de cada uno de los países de Latinoamérica apoyando, entendiendo nuestra producción porcina y pues defendiéndonos al máximo. Pero también, como lo dices, muchos de nuestras asociaciones en cada uno de los países tiene dentro de su mira eso, parte de su objetivo es también educar a nuestra gente, aumentar el consumo, lo hemos visto en muchos países como parte de lo que es su presupuesto se está yendo a aumentar. No importa que sea si ya teníamos un buen consumo, sino que se vuelva la carne de preferencia y ahora con estos precios muy competitivos. Creo que esa conjunción que se está haciendo de nuestros productores y el gobierno en ese apoyo, pues también nos va a deparar, nos abre una oportunidad nueva, Arturo, definitivo. Pues doctora, ha sido muy agradable para mí el tenerla hoy con nosotros. Quisiera pedirle antes de despedirnos algún comentario o alguna reflexión final para la gente que nos escucha. Sí, Arturo, un tema que no tocamos porque siempre es corto el tiempo, pero un problema que tenemos, uno de los grandes retos en la producción porcina es nuestro personal. Cada vez la gente se interesa menos, no importa si somos veterinarios, agrónomos, gente que trabaja, nuestros equipos de granja que hacen todos los días lo que les solicitamos y que ellos son los encargados de que la producción mejore. A mí me gustaría mucho invitar a toda nuestra audiencia a que piensen en nuestros equipos. Yo llevo una amistad muy estrecha con Gastón Imola, que lo hemos también entrevistado en otras ocasiones, y Gastón dice que tenemos que crear equipos que van a criar a nuestros cerdos. Necesitamos darnos cuenta que todos y mismo las nuevas generaciones de veterinarios que prefieren irse a otras especies, nosotros como integrantes de la porcicultura necesitamos volverlo interesante y hay muchas cosas muy interesantes. Necesitamos pensar en nuestros equipos de trabajo. Yo cuando voy a ciertas granjas y veo que la gente está feliz trabajando con una pasión impresionante, digo, esto es lo que tenemos que repetir, que tenemos que hacer.
para que no se nos vuelva un problema. No es solo un problema de Latinoamérica, pero obviamente tenemos una competencia importante con países que tienen programas legales que pagan en monedas mucho más fuertes y mucha de nuestra gente valiosa pues se está yendo. Entonces, pensemos en nuestro personal. El otro día vi una estadística muy interesante donde solo había 2 países de Latinoamérica, desafortunadamente era Europa y Asia. Nuestro personal solamente impacta entre el 2 y el 4% del costo de producción. Y ellos son los que hacen todo. Ellos son los que se encargan de que cualquier cosa que nosotros queramos hacer funcione. Entonces, invito a nuestra audiencia a que piensen mucho en nuestro personal, qué les ofrecemos, cómo hacemos para que ellos se quieran quedar en nuestras granjas y nos sigan apoyando a que podamos seguir produciendo esta carne, como lo mencionaste al principio. No es solo una carne X, sino es una carne, además de todo, nutritiva, inocua, y que está ayudando a pues dar alimento a todo el mundo. Entonces, sí quisiera que hagamos una reflexión de nuestra gente, nuestro equipo, que son, para mí es la parte más importante, porque ellos son los que realmente van a cumplir con lo que nosotros queremos o escribimos en un papel, Arturo. Tomemos en cuenta mucho a nuestro equipo de granja. De acuerdo, doctora. La gente siempre en granja va a ser parte fundamental del éxito de nuestra industria y hay que cuidarla, valorarla e incentivar a los jóvenes a que vengan hacia acá. Digo, yo ya no soy muy joven que digamos, pero sí, cuando empecé a hacer mis pininos dentro de la industria, sí veía la llegada de mucha más gente, más jóvenes interesados. Sí. Y hoy, pues tristemente, y digo tristemente, lo digo como profesional, no los estamos motivando para que quieran, como usted lo dice, ser la futura Laura Batista, el futuro doctor Estefano, el futuro Maqueda, y necesitamos que llegue esa gente también y siga nutriendo nuestra industria. Así es, Arturo, eso nos queda de tarea y yo creo que lo vamos a seguir haciendo, al menos seguir contribuyendo a los que todavía podemos. Nos invitan a muchas partes del mundo, pues llevar este mensaje y sobre todo a Latinoamérica. Hay muchas cosas que pueden volver súper interesante nuestro trabajo y eso es lo que tenemos que transmitir. Pues, estimados seguidores, les agradecemos y ha sido un gusto que nos acompañen hasta este momento. Esperamos pronto tener a la doctora Laura y platicar de algún otro tema que seguramente será de interés para ustedes. Hasta pronto, doctora. Gracias, nos escuchamos pronto. Muchas gracias por la invitación. Cuídate mucho y a toda nuestra audiencia, que estén muy bien. Sigan echándole muchas ganas a nuestra porcicultura. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Podcast by ADM. Síguenos en nuestros canales oficiales para más contenido como este.